Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la inscripción al registro único de proponentes, persona natural, persona jurídica que esté matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá. En el video anterior hablamos de la experiencia, de la revisión de la experiencia, de las certificaciones y del modelo 6A. En esta oportunidad vamos a hablar del modelo 6B y los contratos. Entonces, vamos a empezar. Ya observamos que la normatividad también nos permite acreditar la experiencia que tengamos en el RUP presentando copias de los contratos. Entonces ustedes podrían tener un contrato o algo así, una copia de un contrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo que haríamos para cualquier soporte, que es revisar que se evidencie o que dentro del contrato se encuentre toda la información, todos los requisitos que nos solicite. Ese es el mismo procedimiento que vamos a realizar con cualquier soporte. Entonces en este contrato ustedes pueden tener algo así. Obviamente debe estar quién es el contratante, quién es el contratista, si tienen los números de NIT que estén bien, cuál es el objeto del contrato, el valor del contrato, el plazo de ejecución del contrato y posteriormente que esté debidamente firmado. Esto es importante, que estén debidamente firmados por quienes intervengan. Sucede que los contratos tampoco en ocasiones vienen expresados en salarios mínimos como nos pide la norma y es posible que tampoco tengan los códigos UNSPSC. Entonces se pueden aportar los contratos y se complementan con el modelo 6B, que como lo vemos aplica para personas naturales y personas jurídicas para acompañar la copia del contrato. Aquí con este complementamos todos los datos que nos solicita la normatividad. Importante sobre todo la fecha de terminación en los contratos, ya vamos a hablar de ello. Y esta certificación de este modelo también lo firma el representante legal de la sociedad, es decir, quien quiera ser el proponente o la persona natural. Vamos a hablar de la fecha de terminación en los contratos. Cuando pretende acreditar la experiencia con un contrato, debe tener mucho cuidado o mucha precaución con la fecha de terminación de ese contrato. Porque hay contratos que sí tienen una fecha clara de terminación, pero hay otros que no. Puede decir algo como esto, que el plazo de ejecución será 30 días calendario después de la aprobación de las garantías. En esos casos, pues, usted debe cerciorarse de que la fecha de terminación de su contrato sea mínimo o posterior pasado este tiempo, ¿sí? No vaya a informar una fecha anterior porque así no va a ser aceptado. También tenga precaución con el valor del contrato. Pues esto sobre todo cuando hay adiciones en valores, ¿sí? Porque es necesario que usted presente todos los soportes, bien sea prórrogas, adiciones, para que la persona que esté revisando los documentos pueda evidenciar cuál es el valor total. Por ejemplo, si aquí inicialmente el contrato tiene un valor de 1.700.000 y posteriormente le adicionan, no sé, 15 millones de pesos, pues usted debe presentar ese soporte y a los 15 millones le va a sumar el 1.700.000 y ese va a decir que es el valor total. Listo, como vemos, debemos tener bastante precaución cuando pretendamos acreditar la experiencia mediante la copia de un contrato. Si usted observa que son muchos documentos, muchas hojas del contrato, muchas adiciones, muchas prórrogas y no las tiene todas o no evidencia claramente el valor total del contrato o la fecha de terminación, pues yo le recomiendo entonces que mejor solicite una certificación del contrato o presente un acta de liquidación. ¿Listo? Generalmente esa información está un poco más condensada en esos soportes. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo ingresar o cómo es el funcionamiento del soporte. Es muy similar a lo que ya hemos visto
Entonces vamos a indicar aquí en esta tablita, que es como la tablita filtro, toda la información del contrato. Aquí ya completé la tabla para el contrato para el ejemplo que hemos venido trabajando. Nos quedaría por buscar cuál es el valor de salarios mínimos, eso nos lo da el aplicativo. Y previamente pues usted ya debe indicar los códigos de acuerdo al objeto del contrato, ya debe haberlos buscado. Entonces nos vamos al aplicativo, habíamos quedado acá, lo mismo que hemos hecho. Aquí nos va a decir, nos va a traer el nombre, porque somos matriculados. Le vamos a indicar el NIT, en este caso es un ejemplo. Él nos dice que el NIT no está, obviamente. Si la persona natural o la persona jurídica está matriculada y le ingresa en el NIT, aquí les va a aparecer el nombre correcto. Como en este caso es un ejemplo, sencillamente pues vamos a indicarlo. El valor en salario, pues ya vimos que tenemos que tener, debemos tener el valor en pesos. Vamos a indicarle la fecha de terminación. Y él nos va a hacer la conversión. Y los códigos que definimos. Le vamos a dar a adicionar. Él nos informa que los códigos están satisfactoriamente adicionados. Igual que los procedimientos anteriores, guardar. Cerrar y finalizar reporte de contratos. Y vamos a ir rápidamente a ver cómo descargarlo. Listo, entonces el contrato 3, vamos a presentar una copia de un contrato, entonces descargaríamos el modelo 6B. Y tendríamos este modelo prediligenciado posteriormente, donde le vamos a indicar el número de contrato entre las partes. Ojo, ya hablamos que este número de contrato no es el consecutivo que nos arroja el sistema, sino es el número entre las partes, en este caso el 05 de 2018. Nos dice quién es el contratante, quién es el contratista. La fecha de terminación, el sistema ya me la arroja. Listo, el modelo privilegiado me la arroja. Y los códigos que le indique. Posteriormente, por favor, descárguelo, imprímalo y hacerlo firmar por el representante legal de la sociedad que quiere matricularse en el proponente, inscribirse, o el proponente persona natural. Posteriormente aquí en estos campos se subirá el soporte del contrato y el modelo 6B. Aquí hice el procedimiento un poco rápido, pues que ya habíamos hablado o ya habíamos visto cómo hacerlo y lo explicamos en detalle en los videos anteriores. Lo invito a que lo vea para si tiene de pronto alguna duda. Nos faltaría entonces indicarle el valor del contrato en nuestra tablita para tenerlo como soporte posteriormente. Y de esa forma se inscribiría en el RUP o se acreditaría cuando se tiene la copia de un contrato. ¿Cómo es el funcionamiento cuando se tienen órdenes de compra, órdenes de servicio o aceptaciones de oferta? El modelo 6B también se usa para complementar esos documentos cuando no se observe toda la información. Entonces el procedimiento es similar. Usted debe cerciorarse que en la orden de compra, en la orden de servicio, en la aceptación de oferta, se evidencie todos los requisitos que solicita la ley. Si no tiene el valor total del contrato en salarios mínimos y tampoco tiene los códigos, entonces lo va a complementar con el modelo 6B. ¿Listo? Ese sería como el funcionamiento para ese tipo de soporte. En las aceptaciones de oferta, generalmente esa aceptación de oferta o por lo general viene solamente firmado por la entidad contratante. Entonces, para usted presentar una aceptación de oferta, debe presentar otro documento aparte de la aceptación de oferta y el modelo 6B, y es propiamente la oferta económica que usted presentó para ganarse
esa aceptación. Entonces diría algo como la oferta económica y iría firmado por el proponente persona natural o por la persona jurídica. Con eso ahí ya se configuraría el contrato. Cuando tenga órdenes de compra o órdenes de servicio, pues debe hacer el mismo procedimiento, es decir, verificar que todos los requisitos se cumplan. A veces esas órdenes de compra y esas órdenes de servicio no cumplen con esos requisitos. También deben estar firmadas por ambas partes. Entonces, o hay veces que las órdenes de compra son de valores pequeños, por decirlo de alguna manera. También se pueden escribir así, pero quiero mostrarles este ejemplo. Si de pronto las órdenes de compra o las órdenes de servicio que tienen no cumplen con todos los requisitos, pues entonces yo les recomendaría que solicitara una certificación por cada orden de compra, donde pudiera identificar claramente cuál es el valor total, cuál es la fecha de inicio y la fecha de terminación. Entonces, con esta certificación, usted no lo haría por el modelo 6B, sino lo haría con el modelo 6A, ya que el soporte que presenta es una certificación y no como tal la orden de compra. Y por separado, digamos, en este caso, vemos que hay varias órdenes de compra. Entonces, en este caso, cada orden de compra se toma como un contrato para el RUP, un consecutivo. Digamos, si usted quisiera ingresar a una orden de compra, una certificación así similar, debe tomar por aparte la orden de compra. Es un contrato diferente, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya habiendo mencionado el tema de cómo funciona cuando son copias de contrato, actas de liquidación, orden de compra, aceptación de oferta o orden de servicio, terminamos este video. En el próximo video vamos a hablar del modelo 6C y del acta de liquidación.